Bueno, pues después de presentar, estaba viendo un logotipo extraño en el visor de la cámara, después de presentar más obra de San Jerónimo, la obra de Ramón Pérez de Ayala, la obra de no sé qué he estado presentando, qué más he estado presentando, de Fernando Botero, de Syd Barrett, después de presentar, pues seguramente también de algún autor de zarzuela, yo qué sé. Después de haber presentado la obra de toda esta gente, creo que tengo un hueco, es decir, efectivamente me he hecho un espacio físico para poder relajarme un poco con un solo libro, para no tener que quitar de en medio una pila de libros, sino uno solo. Y ese libro es otra vez el Trap de Ernesto Castro, que he descolgado de los anaqueles, que es algo que según Ernesto Castro los filósofos nunca hacen, porque hablan de los libros sin descolgarlos nunca. ¿Por qué lo he descolgado? Porque he descubierto a Kid Keo. Kid Keo me pareció en un principio un subnormal. Luego me di cuenta de que era un hombre inteligente y creativo, simplemente muy drogado y muy ignorante. Pero mucho mejor que todos los subnormales, retrasados, profundos, que Ernesto Castro me ha señalado como tienes que conocer todos esos Milhouses. Como cuando el señor Barnes, al señor Barnes le aparece un hijo que es el protagonista de... Es este viejo que va a que tiene esa película en la que va a la universidad siendo ya un abuelo y hace chistes basados en juegos de palabras absurdos y no me acuerdo el nombre del actor, este que tiene los ojos saltones. Bueno, pues el señor Barnes tiene como hijo a este actor y, y le dice a Homer que está invitado. Su hijo es también una vergüenza y una desilusión constante para usted. Y dice, no se lo puede imaginar, hay un niño llamado Milhouse. Bueno, pues estos traperos son esos niños llamados Milhouse que me traía Ernesto Castro en la boca. Tienes que... Y todos ponía motes, dispepsin y cráneo subnormal. Todos me parecían retrasados profundos y no solo me parecían, a día de hoy también me lo siguen pareciendo, así que algo de realidad tiene que haber en ello. Pero no, Kid Keo en comparación con todos estos me parece una persona inteligente, ya lo digo. Me parece algo parecido a un creador. Y he estado repasando los artículos, claro, porque como no tenía el libro a mano, me puse a ver artículos que reseñaban el libro y me fijé en que llamaba a Pedro, o sea que para él el mayor de todos era Pedro la Droga, Pedrito la Droga, y lo comparaba con Paul Celan o Celan, decía que era el Paul Celan del trap. Digo, bueno, pues voy a ver quién es este Pedrito la Droga. Y lo he visto y me pasa lo mismo que con Pink Floyd. La música no, o sea, por la música no, pero mucho peor que Pink Floyd, porque lo suyo es espantoso, es autotune como los pitufos, ¿verdad? Como esto lo pinta mi chiquilla de 6 años, pues autotune como los pitufos, pues sí, pero en este caso es verdad, autotune es espantoso, la música es espantosa, la letra también, pero tiene un gran sentido de la estética y del espectáculo, o sea, digamos que es lo contrario, como Pink Floyd, lo contrario de David Bowie, que David Bowie como músico genial, como esteta, como diseñador, como performántico, como actor, un desastre. Bueno, pues Pedrito la Droga pues viene a ser como Pink Floyd, que eso sí le sale bien, pero lo que no le sale bien es la música. Bien, Pedro la Droga por un lado, Kid Keo, entonces tuve mucha curiosidad por descolgar otra vez el libro del trap que anoté minuciosamente, sin tener ni idea de lo que me estaba hablando, y ahora que ya conozco a estos ejemplares, a estos especímenes, pues ya estoy en condiciones de tener un debate más allá de lo que anoté, pero esto es una sesión esotérica de lectura de Ernesto Castro y voy a leer todas las notas que hice en su libro, por supuesto sin tener ni idea de lo que me estaba hablando.
de lo que era el trap, y aún así las notas son valiosas porque se refieren a cosas que no tienen que ver con el contenido, sino con la forma, o con los razonamientos, o con la erudición de soporte, bueno, lo que sea. Añado a esto que al escuchar por primera vez en mi vida una canción de trap, al escuchar Dracuqueo, pues me di cuenta de que, además, Dracuqueo afortunadamente no tiene tanto autotune, o sea, y además Kid Keo sabe cantar, que es algo que los demás no. Es que lo del autotune es como peor que pintar por números. Bueno, pues me di cuenta de que todo esto del trap, si viene de algún sitio, es de Serge Gainsbourg, sí, bueno, digamos, sí, Gainsbourg, concretamente del disco Malas Noticias de las Estrellas, que además da título a un libro recopilatorio de sus textos. Malas Noticias de las Estrellas es el primer disco de trap, porque efectivamente el rap es anterior, el hip hop, vale, pero esa mezcla de declamación rapera hip hopera y ritmos mal llamados latinos, o metiéndolos en un gran cajón desastre, ritmos latinos, y un absoluto desprecio por la música y una verdadera cabronada hecha a la música, al lado de la cual el punk es música académica y Kenny G es Bach, eso se ve en Malas Noticias de las Estrellas. Además, lo de que Kid Keo eructa, pues Gainsbourg hace canciones con pedos, o sea que es el padre de los traperos, clarísimamente. Dicho esto, y habiendo hecho esta nota sobre el contenido que yo ignoraba por completo de este libro, vamos a tener esta sesión esotérica y vamos a leer, porque es que no he tenido ocasión, pensaba darle el libro para que leyera las notas, pero ¿cuándo? O sea, es mucho más práctico que yo grabe esas notas, aunque son esotéricas, son privadas, pero bueno, a estas alturas, llevo 7 minutos, ya se ha ido todo el mundo, o sea, más esotérico que esto, pues vamos a leer las notas para que si él quiere servirse de ellas para una nueva edición o lo que sea, pues que sepa lo que hay. Bueno, venga, vamos allá. Voy a leer todas las notas, así que no sé lo que me va a llevar esto. Primero, nota a la dedicatoria. Bueno, sé que en ese momento se estaban llevando mal, bueno, pues mis deseos de que eso se arregle. Empezamos fuerte. Muchas las voy a enseñar directamente, muchas las voy a enseñar y cuando haga falta las leo. Bueno, estas sí las voy a leer porque son respuesta al texto. Vamos a ver. Dice Castro, para leer una propuesta de filosofía sistemática de la música con la cual yo no termino de estar completamente de acuerdo, pero que me parece avanza un buen trecho en el camino que hemos esbozado en este párrafo, léase Vicente Chuliá, Manual de Filosofía de la Música, Oviedo, Pentalfa, 2018. Y yo anoto, de Confucio a Kierkegaard, pasando por Pitágoras, Platón, Boecio, los hermanos de la pureza, Fray Juan Gil de Zamora, entre tantos músicos, filósofos y filósofos músicos, ¿hacía falta en serio citar a Chuliá? ¿Y por qué no a Josep Bernat y Baldoví? Bueno, siguiente nota. Dice Ernesto Castro. Un público compuesto principalmente por personas de mediana edad que han atisbado la palabra trap en los medios de comunicación, en las redes sociales, y anoto yo, su padre, o sea, esas personas somos, por ejemplo, su padre y yo, y aquí hay una nota, pero no terminan de hacerse una idea de su significado, y anoto. Un alumno de inglés me dijo que quería ser trapero y yo me sorprendí porque tuviera aspiraciones tan modestas como la ropavejería. Yo realmente, cuando un alumno en Almería me dijo que él lo que quería era ser trapero, además me acuerdo perfectamente de quién es, pues yo pensaba que me estaba diciendo que quería ser ropavejero, lo cual no era raro porque también una gitana me dijo que lo que quería era vender tomates, pero en su caso no era malentendido. En el caso del inglés sí,
quería otra cosa que vender trapos. Bueno, sí, el segundo tipo de público al que puede estar dirigido este libro es el que cree saberlo todo acerca del trap y lee en diagonal. Y yo anoto más que en diagonal saltuariamente y le digo, si no quieres ser leído en diagonal, seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en curvas y transversales. Aquí le cito al Quijote, es que me lo está pidiendo, habla de leer en diagonal. Luego dice, no, se trata de un fenómeno de empatía musical que va más, hablando del trap, se trata de un fenómeno de empatía musical que va más allá de las clases, los géneros y las razas, y yo anoto. Luego me dice, y de que actualmente tenga tiempo de escribir un libro porque estoy en paro, y señaló sobre lo de estoy en paro, esto es hacerse una Espinar. No sé en qué situación estaba Espinar ni Podemos en aquel tiempo, no sé si se refiere a lo que dijo de que él se fue de Erasmus Rip, porque era el hashtag, él se fue de Erasmus Rip, porque pudo, pero que con los mismos curros, con los mismos padres, con sus mismos curros, ahora no podría. Y luego se descubrió lo que tenía su padre en un armario, toda la pasta, todo el dinero negro que tenía en un armario. Bueno, música urbana, anoto sobre, claro, dice, es una apropiación indebida de la cultura musical de los camellos. La expresión música urbana aplicada a vocalistas, si yo le digo sobre música urbana, nadie te obliga a usar ese término, es que te estás hinchando a decir música urbana, pues si no te gusta no lo digas. A mí me parece una estupidez eso de música urbana también. Bueno, dice Ernesto Castro sobre Leopoldo María Panero, que ve el mundo mucho más cuerdamente que los que se llaman a sí mismos cuerdos. Y yo digo esto. Nota de Ernesto Castro. Hablando de la estructura tripartita del libro, bueno, me salto esto. Cuento esto no solo para que el lector piense que estoy loco, sino sobre todo para informarle de que el libro está lleno de este tipo de bromas internas, acrósticos, por ejemplo, que en caso de que esté muy aburrido le pueden alegrar la tarde. Y yo anoto esto. Luego habla del del retrofolk, y yo hablo del turbofolk, que es una cosa que descubrí que existía en Serbia. Bueno, a ver, aquí hay mucho. Incluso aquí voy simplemente, madre mía, voy simplemente a mostrar estas páginas, porque hay mucho comentado. Bien. Sí, mejor que no lo he leído, porque a lo mejor me cierran el canal con esto del ropero de Córdoba. Bueno, el cómico Antonio Castelo, y yo anoto esto. Bueno, ¿saben qué? Voy a mostrar las páginas. O sea, en la siguiente página simplemente está anotado: la letra de este tema es un canto a la libertad entendida principalmente como estar libre de azúcares añadidos, de materia grasa y de edulcorantes artificiales. Y yo añado, te ayuda a ir al baño. Luego en la otra página pues hago comentarios como qué tendrá que ver el culo con las témporas, y al hablar de... Sí, si en España llamamos monólogo a lo que en el resto del mundo se llama stand-up comedy, y le digo que no, que en España se llamaba bululu, y en japonés rakugo, y en italiano macchietta. O sea que en todo el mundo no. Empezando por España, ¿verdad? Empezando por España. Bueno, sigamos.
Cito sobre mi principal referente es Michael Jackson, que dice C. Tangana, y le digo, ¿y eso? Ah, claro, porque en la página anterior se decía de Castelo que había perdido toda autoridad y competencia en la coinée de la música cuando se le acusó de haber estado hostigando sexualmente a menores de edad dentro y fuera de las redes sociales. Y yo digo, si esto de ser Michael Jackson no le quita competencia como a Castelo por lo de los chiquillos. Bueno, luego subrayo la frase de Ernesto Castro, confiamos en la inteligencia del lector. Y comento, ja, es un libro sobre trap, ¿qué cojones inteligencia del lector? Bueno, luego él habla de un rapero sevillano, que como se pone sermoneador, pues yo digo que es un nuevo Guzmán de Alfarache. Claro, alguien de los bajos fondos que viene a sermonearnos. Luego, vamos a ver, estas notas las mostraré sencillamente. Aquí cita a los chicos del maíz, que esto no es Fariña ni esto es Narcos. Admiras a Escobar, Sito Miñanco, pues que te jodan, puta escoria de persona. Yo admiro mucho más a las madres contra la droga. Y yo digo, coño, como Mr. T, que protagonizó una campaña televisiva parecida, ¿verdad? Las madres contra... Escucha a tu madre o algo así. Bueno, vamos a ver. Esto lo voy a mostrar y no lo voy a leer. Bueno, no, lo leo. Madre mía. Madre mía. Aquí cita a Sergio del Molino, La España vacía, Madrid Turner, 2016, y aquí sí que vamos a la parte puramente esotérica, espero que no quede nadie. Cita a Sergio del Molino y yo escribo, gafapasta subnormal metido con calzador para que te reseñe. Aparece en las primeras páginas para que no se canse leyendo. Estoy acusando a Ernesto Castro de haber citado en la página 36 a Sergio del Molino para que se encuentre a sí mismo y hable bien del libro. Bueno, en la siguiente página se cuenta esta anécdota. Como bromeó Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day, un tipo se me acerca y me pregunta, ¿qué es el punk? Le pego una patada a un cubo de basura y le digo, eso es punk. Él le pega una patada a un cubo de la basura y me dice, ¿eso es punk? Y yo le digo, no, eso es trendy. Aquí anoto que el punk tiene semejanzas con el zen, esto sería un koan, pero sin duda alguna también podríamos remontarlo al diccionario filosófico de Voltaire cuando dice aquello de que el primero que comparó, no sé, las mejillas de la amada con una rosa era un poeta y el segundo fue un imbécil. Eso viene del diccionario filosófico de Voltaire, aunque se ha atribuido a una infinidad de autores, algunos lo han dicho, como Degas en una de sus cartas, y otros directamente no, se les ha atribuido el decirlo, porque a alguien había que atribuírselo y nadie leía a Voltaire. Bueno, luego defino así la revista o el medio, no lo sé muy bien, Playground, y vamos a ver, nota 30 de la página 43. Silvia Federici, Calibán y la bruja, bla bla bla, y no sé, no entiendo mi nota, es decir, porque dice Ame Soler, que yo sepa, no sé qué es eso de Ame Soler, a lo mejor se explica en aquello a lo que está anotando, pero le digo que remite a Michelet, ¿verdad? A la bruja, a la hechicera de Michelet. Anoto, Young Beef ha sido modelo de Calvin Klein, y anoto, lo que demuestra que cualquiera puede ser modelo, aún en la caquexia politoxicómana. Sigamos. Vamos a ver.
aquí escribe América Latina y yo, tirando de su vídeo, también yo fui buenista y sin necesariamente tener que recurrir a la caverna Gustavo Buenista, pues le digo que no se dice América Latina, se dice Iberoamérica. O Sudamérica, como quería Borges, que era menos conflictivo. Luego anoto a propósito de una cita de el Chojin y Francisco Reyes. Bueno, Chojin viene de un hentai, o sea, es Choujin. Pero bueno, anoto una referencia a la pornocracia, o una concordancia, o una similitud con la pornocracia de Proudhon. Sí, porque es la misma idea que se da en la pornocracia. Dice que una mujer puede hacer con los hombres chicos que le rodean lo que ella quiera, y ese es su poder, bueno, comparable al de los judíos con las finanzas. Bien, aquí con una canción de, no sé, Super Nafamacho, parece que tiene esta cita: porque mi lírica es una crítica política, cardíaca, anímicamente espídica, ilícita, terrorífica, explícita, mítica, magnífica, fatídica, cívica, cídica, etílica, mística, ética, estética, estéricamente tétrica, bélicamente ética, magnéticamente métrica, energética, térmica, poética, bueno, bla, bla, bla. Es True Major General. Esto es como la romanza, como el área del mayor general de los piratas de Penzance de Gilbert y Sullivan. Bueno, luego habla de las batallas de gallos. Sí, la comparación de las batallas de gallos con los certámenes poéticos de la antigüedad o el medievo. Claro, y digo, pero es obvio, o sea, esta comparación es obvia. Pues sí, pues claro, vaya cosa. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Una entrevista con Broncano en La Resistencia. Yo, beef. Pero bueno, no anoté nada porque eso no me importaba. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Aquí le subrayo que use el femenino con un AK-47 porque una AK, además no se puede, no va una. O sea, sería un rifle, un fusil AK-47. Un fusil AK-47 es masculino, y aunque fuera femenino, una escopeta, que menudo despropósito, es como lo de meterse hachís pues aunque fuera eso, pues tampoco funciona, porque si la palabra empieza por una A tónica, como el águila, pues se le quita la A. Bueno, pero comento el hecho de que, dice Castro, el hecho de que conforme a la ley de Poe uno no sepa si lo que está viendo en internet tiene una interpretación ingenua o paródica. Y yo anoto, debería llamarse de Platón, Confer, José de Acosta, Goethe, que ya dijeron mucho antes que esa ley de Poe que Platón no se sabía cuando estaba hablando en broma o cuando estaba hablando en serio. Bueno, aquí a la palabra topping le anoto la fermosa cobertura del Marqués de Santillana, que bueno, viene de Lucrecio y aún antes. En alguna disertación me entretengo en esa historia de la fermosa cobertura, pero vamos, que en castellano tenemos esa mejor manifestación y conocida por todos, que es fermosa cobertura, que es lo que hay que usar en lugar de topping. Bueno, aquí a los nombres Ismael Crespo Amine y José Carlos Cañizares anoto que son los Deleuze y Guattari de Debajo de un puente, o la autoridad que desautoriza al citarla. Luego cita otro libro de Crespo Amine y Cañizares y anoto, menos mal que no me he enterado de este libro. Y luego subrayo, dice Ernesto Castro, críticos de izquierdas como Víctor Lenore o El Nega. Y anoto, ahora van a ser Gramsci. Ahora estos críticos de izquierdas van a ser Gramsci, que por cierto Víctor Lenore ya de izquierdas, lo que se dice de izquierdas no es. Bueno, aquí habla del neoliberalismo y yo pongo un interrogante, eso más bien por ser tocapelotas.
aquí anoto a los autores del movimiento Mondo, pero no me voy a entretener a propósito de qué, así que el que quiera que lea este párrafo. Bueno, y aquí hago un comentario acerca de las elecciones lingüísticas, de las elecciones léxicas de Ernesto Castro, porque en el mismo párrafo escribe showcase y espaguetis, con E. Showcase, pero espaguetis. Imagino que eso es de los editores. Luego habla de, yo qué sé, de PXX, GNG, y bueno, a propósito de su marxismo, digo marxista, pero poquito. Al hablar de una foto de Jaled y de Gómez, sean quienes sean, pues lo comparo con la fotografía de Pancho Villa y Zapata en el sillón presidencial. Y a propósito bueno, dice, la idea en todos los casos es la misma, pinchar música variada. En la primera, Trap House, escrito con J, Trap House, se escuchó de todo, desde los pitufos maquineros hasta el panegírico de O.T. Genasis a la cocaína. Entonces, claro, al hablar de los pitufos maquineros no puedo dejar de hablar del autotune, ¿verdad? Autotune como los pitufos maquineros. Bueno, luego a propósito de Young Beef diciendo el reggaetón es la salsa de ahora, pero no se tolera porque España es racista, yo anoto una frase del jueves, de una portada en la que Aznar se queja de que no se les levanta por culpa de las antenas, y entonces Ana Botella le dice, están en la cama, pues con Pujol bien morcillona que se te pone. Bueno, pues eso lo he transformado en no se me levanta por culpa de los judíos, y aquí resulta que Young Beef no triunfa porque España es racista. Y entonces volvemos a la cuestión del principio, de qué raza es Young Beef. ¿Es normal o eso es una raza? Bueno, luego cita un artículo titulado Kokosaki in the House, creando la imagen para el consumo digital del presente. Yo digo que esto es un artículo con la estructura de título clásica, ¿no? Perdió la Alcuza, que es esa escena famosa de las ranas de Aristófanes, en la que se denuncia que todas las obras de Eurípides tienen el mismo comienzo. Pues aquí una cosa que no se entiende, 2 puntos, un gerundio y una precisión muy precisa. Kokosaki in the house, ¿qué coño? 2 puntos, creando la imagen para el consumo digital del presente. Bueno, no me interesan esos artículos tan estereotipados. Luego, Ernesto Castro dice, tiene gracia que los emojis sean más comprensibles que la lengua de Young Beef. Y yo digo, no la tiene, no tiene gracia, y no lo son, no son más comprensibles. Aquí anoto algo de PX South Park, entiendo, no, pero claro, me refiero a que es una cita de aquello de lo que es nota, porque, claro, entrevista de Young Beef a Jesús, concedida a Jesús Llorente, y dice Young Beef, el disco en sí es una basura, se la hemos colado a Sony, que son unos catetos, y me comen la polla. Somos trap y eso significa que la Major nos come la polla a 2 manos. Fernando, ¿en serio quieres que ponga eso? Claro, pon eso, que nos la come. Pues me recuerda a la película de South Park. Eres un chapero come mierda. Eres un chupapollas, Billy. ¿Por qué me dices eso? Pues para empezar, porque me la chupas. Ah, claro, eso es. Bueno, pues es un diálogo de la película de South Park, esta entrevista. Luego, qué curioso. Porque pensaba que esto iba solo por... Dice Ernesto Castro, para leer una interpretación de Charles Baudelaire próxima a la nuestra, pero que subraya más los aspectos religiosos de su obra, entroncando con lo que voy a proponer a continuación sobre los santos, no sé quiénes son los santos,
Véanse estas palabras de un conocido tradicionalista. O sea, para citar a Baudelaire, en serio, tiene que citar a Juan Manuel de Prada.